Quiero comenzar primero agradeciendo al profesor Enrique Cáceres el honor que me hace de invitarme a dar esta conferencia en este Congreso Internacional y también al profesor Javier Saldaña, que va a dirigir después la sesión de ponencias en relación con los temas de la tradición justnaturalista. Para mí, la primera vez que vine a México después de muchísimos años de haber vivido aquí como niño, fue invitado al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por lo tanto, es el lugar ancla que me da mucho orgullo y mucha alegría visitar y revisitar. También quiero agradecer al profesor José Antonio Sánchez de la Universidad Panamericana por la invitación más amplia a México que he recibido este año, y que me ha permitido también combinar estos dos lugares de exposición y de conversación con gente siempre desafiante, interesante, que es lo propio, lo que más, por decirlo así, caracteriza a la tradición de la ley natural, es la conversación y la discusión de los temas de la justicia y del derecho con personas que tienen visiones muy distintas y que por tanto se enfrentan al desafío de buscar lo que hay en común, que según la tradición de la ley natural es precisamente lo que es justo por naturaleza. Eso, por supuesto, actualmente en la situación cultural actual es muy discutible y muy discutido. Y precisamente el tema de esta conferencia apunta al carácter aparentemente irresoluble de las disputas sobre la ley natural, centrándome en observaciones de tres autores actuales, Alasdair MacIntyre, Jim Porter y John Finnis. Y el esquema que voy a seguir es, primero, explicar en qué consisten los problemas de irresolubilidad de las discusiones sobre la ley natural. Después, ver cómo las teorías tomistas de la ética y de la ley natural se relacionan con sus rivales en la discusión ética contemporánea, siguiendo a estos autores. Y finalmente, hacer una propuesta basándome sobre todo en MacIntyre acerca de qué hacer con las disputas internas dentro de la tradición justnaturalista y tomista. Voy al primer punto entonces, primero. Los temas y problemas. La primera idea es que las teorías tomistas de la ley natural se enfrentan a una pluralidad de tradiciones contrapuestas, tanto no tomistas como no justnaturalistas. No hay una sola teoría de la ley natural, hay muchas teorías de la ley natural. No hay una sola teoría tomista de la ley natural, hay muchas teorías tomistas de la ley natural. Pero todas ellas tomadas en su conjunto se confrontan con variadas posiciones teóricas sobre la moral, la política y el derecho, que son contrarias a la idea de la ley natural en muchos planos distintos. Es decir, ideas contrarias que pueden ser combinadas entre sí. El positivismo jurídico es contrario a la idea de ley natural, también el utilitarismo, también el kantismo, el liberalismo político, en buena medida también, pero que se pueden dar cada una de estas orientaciones combinadas unas con otras. Un liberalismo político puede ser utilitarista, un positivismo jurídico puede ser kantiano o utilitarista, es decir, son orientaciones que en distintos planos se contraponen a algunas tesis básicas de la teoría de la ley natural. Y frente a esa situación cultural, académica, científica, los problemas son qué hacer para hacer avanzar el diálogo, cómo argumentar desde una teoría de la ley natural y especialmente desde la tradición tomista, y cómo confrontarse con estas tradiciones morales.
qué tipos de argumentos pueden funcionar, qué acciones realizar, por ejemplo, como conferencias como esta, qué estrategias de diálogo son más eficaces, qué tipo de disputas intelectuales es bueno promover para clarificar cuestiones que puedan ser malentendidos meramente lingüísticos, como muchas veces sucede. Esa es una primera idea sobre el tipo de problemas que enfrentamos. Pero la segunda idea que voy a abordar es que dentro de la pluralidad de filosofías de la ley natural y de tomismos, hay disputas o controversias internas a la tradición tomista de la ética. De hecho, existen muchos tomismos más o menos rivales, y parte de la rivalidad consiste en que unos acusan a los otros de en realidad no interpretar bien a Santo Tomás de Aquino, lo cual es obvio. Cualquier texto, cuando han pasado muchos años, admite muchas interpretaciones distintas, de lo cual hemos sido hechos cada vez más conscientes por las orientaciones hermenéuticas en la filosofía general, especialmente de Gadamer, por ejemplo. Al parecer, esas diferencias dependen del contacto y del influjo recíproco que han tenido esos autores tomistas con corrientes contrarias al tomismo o a las teorías de la ley natural con las cuales se han confrontado. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, desde el punto de vista ya interno de la tradición tomista, ¿estas distintas versiones han sufrido un contagio del tomismo con errores contrarios? ¿O es solamente una cuestión de lenguajes distintos? ¿O las dos cosas? O, lo más interesante, desde mi punto de vista, para una tradición genuinamente tomista, está ocurriendo una necesaria asimilación de verdades filosóficas procedentes de otras tradiciones. No olvidemos que cuando Santo Tomás de Aquino escribió, él hizo confluir verdades filosóficas tomadas de tradiciones que parecían irreconciliables, como el aristotelismo y el agustinismo, como filosofías de origen más bien pagano, como el gran apoyo que él hace en el derecho romano y las Sagradas Escrituras cristianas. De manera que esa actitud de Santo Tomás de Aquino de asimilar verdades procedentes de tradiciones aparentemente incompatibles puede tener mucha actualidad hoy. Planteados esos dos problemas, me refiero ahora a la primera parte de este dilema. ¿Qué pueden hacer las teorías tomistas de la ética y de la ley natural frente a sus rivales externos? Y para esto me refiero primero a John Finnis, después a Alasdair MacIntyre y finalmente, brevemente, a Jim Porter. John Finnis, en primer lugar. ¿Cuál es el contexto en que escribe John Finnis? Un contexto del cual él viene saliendo. Él, en su primera juventud, se imbuyó de las ideas del escepticismo inspirado en David Hume, del agnosticismo sobre cuestiones metafísicas y también religiosas, y se formó en la teoría analítica del derecho, especialmente en torno a lo que ya estaba promoviendo H.L. Hart. Y en el ámbito moral, la corriente más influyente era el utilitarismo del siglo XX. Esa fue la matriz en la cual se formó John Finnis. Y cuando John Finnis comienza a leer a Santo Tomás de Aquino, como una de las tantas cosas que Hart menciona como alternativas dentro del pensamiento jurídico, comienza, dice él en el prólogo a Ley Natural y Derechos Naturales, a descubrir que no todo era oscuridad y contradicción en el gran teólogo medieval, sino que había algunas luces que sacar de ahí. Sacó tantas luces que terminó convirtiéndose en tomista, porque no hay nada más peligroso que leer la Suma Teológica.
Pero además de Santo Tomás de Aquino, le influyó e hizo suya la teoría tomista de la ley natural inspirada en el teólogo católico Germain Grisset, que voy a sintetizar muy brevemente porque este es el esquema de la teoría de la ley natural que adopta John Finnis. Grisset comienza con un famoso artículo del año 1965 que interpreta el artículo 2 de la cuestión 92 de la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica, donde Santo Tomás afirma que hay una percepción natural del concepto de lo bueno y por privación de su opuesto, que es lo malo, y que de ahí inmediatamente la razón práctica formula un primer principio, que es que el bien se ha de hacer y proseguir y el mal se ha de evitar, que es evidente para todos. Pero además, en conjunción con ese primer principio, las inclinaciones naturales hacia determinados bienes humanos básicos, como la vida, el conocimiento de la verdad, la amistad y otros, da origen a otros primeros principios que también son autoevidentes. Primeros principios de la razón práctica, como que es bueno promover la vida y evitar lo que la daña, que es bueno conocer la verdad y evitar el error, que es bueno fomentar la sociabilidad, la amistad, etcétera, y evitar lo que la daña. Y esos son los principios básicos de la ley natural, pero no son todos. Son solamente los que Santo Tomás piensa que son autoevidentes para todos. A partir de ahí, Grisset y Finnis desarrollan un modo de fundamentar el paso desde los primeros principios a exigencias morales específicas y a los derechos naturales. Por ejemplo, la vida es un bien básico, pero ¿qué exige exactamente el respeto a la vida y qué nos exige en situaciones de conflicto? Por ejemplo, los casos típicos de la legítima defensa o de la guerra. O el matrimonio es un bien básico. Bien, pero ¿cómo se ha de configurar exactamente el matrimonio en sus exigencias fundamentales? Lo mismo con la veracidad. ¿Y qué daña la veracidad? La mentira. Pero ¿cómo se define exactamente la mentira? Hay dos tradiciones distintas en la definición de la mentira. Y así sucesivamente sobre la propiedad privada. Ya no son principios autoevidentes. Requieren un raciocinio para configurar los conceptos morales fundamentales. ¿Cómo fundamentar ese raciocinio práctico que pasa de lo que es evidente a lo que es menos evidente e incluso a preceptos éticos que pueden ser muy discutibles y que de hecho son muy discutidos no solamente en la actualidad con el pluralismo cultural que tenemos nosotros, sino también en la época de Santo Tomás? Finnis dice: hay que recurrir a una serie de exigencias de razonabilidad práctica, que Grisset llama modos de responsabilidad. Por ejemplo, que nunca se ha de intentar directamente dañar un bien humano básico, o que hay que tomar en cuenta las consecuencias, pero de modo relativo, no es lo único que cuenta. Que hay que considerar de modo imparcial el bien propio y el bien ajeno, aunque uno tenga una responsabilidad mayor por el bien propio y por las personas más cercanas a uno, etc. Pero todas esas exigencias de razonabilidad práctica se conjugan en lo que Grisset y Finnis llamaron finalmente el principio maestro de la moral, que se puede formular de muchas maneras, pero que equivale en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino al principio del amor al prójimo como a uno mismo y también a la regla de oro de la ética. Leo del libro Aquinas de John Finnis un pequeño resumen que hace. Dice: el principio del prójimo como a sí mismo funciona en la ética de Santo Tomás más bien como el imperativo categórico en el reino de los fines en Kant, y en el contenido, aunque no en su forma literal, como el primer principio moral de la teoría moral
tal como esta es bosquejada en Grisset y otros, que la formula de la siguiente manera, comillas, en el actuar voluntario destinado a conseguir bienes humanos y evitar lo que se opone a estos, uno debe elegir y en general querer aquellas y solo aquellas posibilidades, la abolición de las cuales sea compatible con una voluntad enfocada a la realización humana integral. Cierra comillas. Aquí integral significa que es una realización humana propia y también de los demás, de todas las personas en todas las comunidades. Y usando esos principios se puede desarrollar el resto de la ética. Otro punto interesante de la teoría de la ley natural de Finis, en confrontación con otras, es la crítica del positivismo jurídico y del consecuencialismo y el utilitarismo. En el caso del positivismo jurídico, la tesis fundamental a la que ha ido llegando John Finis es las principales verdades del positivismo jurídico acerca de la positividad del derecho, de la creación humana del derecho, etcétera, son aceptadas por una teoría de la ley natural. Y si se considera el positivismo jurídico actual, el de un Hart, un Ras, un Kramer, bueno, la mayoría de sus observaciones acerca del derecho positivo son aceptables para una teoría de la ley natural. Lo que hace la teoría de la ley natural es ir más allá del positivismo jurídico a considerar como parte de la filosofía del derecho la fundamentación ética del derecho, la crítica ética del derecho, la explicación de los fines del derecho como parte misma de la elucidación del concepto del derecho. En el caso de la crítica al consecuencialismo ético, se basa fundamentalmente en defender absolutos morales, es decir, la idea clásica de prohibiciones que no admiten excepción y de los derechos humanos correspondientes. Es decir, solamente puede haber derechos humanos absolutos en el sentido de que no admiten excepción. Por ejemplo, nunca se debe torturar al prójimo o nunca se debe esclavizar a una persona. Si no es verdad que siempre hay que hacer un balance de consecuencias buenas y malas a la hora de adoptar una decisión ética. Por supuesto, esos derechos humanos absolutos son muy pocos. Son solamente los correspondientes a prohibiciones morales absolutas. La mayoría de los derechos humanos formulados en términos positivos no son absolutos en ese sentido, sino que exigen una delimitación, un equilibrio con otras exigencias, otros derechos naturales y las exigencias de la convivencia pacífica en una sociedad democrática, como dicen muchas de las cláusulas de limitación de los derechos humanos. En este esfuerzo de John Finis de elaborar una teoría de la ley natural renovada y de confrontarla con distintos rivales, el positivismo jurídico o el utilitarismo, estoy mencionando solamente dos ejemplos, quizás conviene mencionar un tercero, que es el más clásico rival de la teoría de la ley natural, que es el escepticismo, la idea de que no se puede conocer la verdad moral. Y John Finis desarrolla, y también voy a leer unos pasajes del libro Aquinas, del capítulo 3, un argumento muy clásico, aplicado al escepticismo en general, pero que él lo aplica al escepticismo en el ámbito ético. Al escepticismo acerca de los valores humanos básicos y especialmente acerca del valor del conocimiento de la verdad. Es lo que él llama la autorrefutación del escepticismo. Leo, los elementos primarios de una respuesta sólida a las dudas escépticas sobre la verdad práctica pueden obtenerse comprendiendo la elaboración y ejecución de las elecciones libres. La elección que consideraré en primer lugar es una que nos permitirá explorar directamente la confrontación dialéctica con el escepticismo. Se trata de la elección de reflexionar sobre el desafío escéptico, de tratarlo como una proposición que merece ser tomada en serio. ¿Qué sucede cuando un griego de la antigüedad
o un neo-humeano contemporáneo considera y afirma responsablemente la proposición de que las motivaciones básicas de las acciones humanas son sentimientos y no razones, pasiones y no intuiciones certeras, inteligentes, ni juicios racionales acerca de lo que es verdaderamente digno de ser elegido? Tal afirmación pretende ser no una opinión arbitraria, sino más bien un juicio verdadero realizado para contrarrestar prejuicios seculares y la sabiduría convencional. Es más, la proposición afirmada como verdadera pretende ser una conclusión, no algo evidente de forma simple o inmediata. Por lo tanto, defenderla requiere una argumentación cuidadosa, un esfuerzo que uno puede elegir emprender o no. La proposición susodicha es una afirmación que presupone, y de hecho afirma, que alguna verdad está en juego. Y lo que es más importante notar, quien considera si debe asentir o no a dicha proposición, está presuponiendo que sería bueno descubrir la verdad acerca de ella, por muy incómoda que ésta sea, determinar con claridad si ese tipo de afirmaciones son o no correctas. Esta especie de bien es algo inteligiblemente bueno, no solo algo emocionalmente atractivo. Podemos comprender la bondad de la verdad y el conocimiento, incluso cuando creemos que es probable que su logro nos cause mucho dolor o sufrimiento. Y la relación entre el comprender y la realidad solo puede ser aprehendida por medio de la inteligencia. El llegar a descubrir la verdad sobre algún tema, el que nuestros juicios y afirmaciones sean acertados. He ahí algo valioso, un bien inteligible y comprendido, y no meramente sentido. Es algo que le da sentido al esfuerzo de leer o escuchar, de pensar, asombrarse, comprobar, etc., en lugar de no hacer nada o hacer algo diferente. Decir que ese descubrimiento otorga sentido equivale a decir que es un fin, un objetivo intelectual. De hecho, equivale a decir que tiene sentido por sí mismo y que no es meramente un medio para algún fin ulterior. Equivale a decir que uno posee una razón para actuar de ese modo, inquirir, etc. Esta razón para actuar constituye una motivación que no es exclusivamente un impulso o un instinto para obtener satisfacción emocional, ni un mero medio para el logro de algún otro objetivo racional. Reconocer la validez de esa razón es comprender el valor, el bien inteligible del propósito posible. Es comprender que si nuestro propósito fuera imposibilitado, si el susodicho tema del escepticismo llegase a confundirnos o a paralizarnos, o si habiendo intuido la verdad nos negásemos a abandonar nuestros prejuicios, nos faltaría algo, quedaríamos incompletos, empeoraría nuestra situación. Por lo tanto, quien indaga sobre algo percibe el descubrimiento de aquello que busca como una especie de perfección, limitada pero real, y el no descubrirlo como una especie de imperfección. Todas estas, pues, son maneras en que descubrir la verdad acerca del escepticismo ético o la teoría neo-humeana de la motivación es algo digno de ser elegido. Pero, en ese caso, la aseveración de que nada es realmente digno de ser elegido constituye evidencia suficiente de su propia falsedad. No menos autorrefutantes son las aseveraciones de que todas las opiniones sobre el bien y el mal en las acciones humanas son meras opiniones arbitrarias, que el razonamiento práctico siempre es el siervo de las pasiones, que las razones en cuanto tales no tienen poder alguno para motivar la voluntad, y que los bienes humanos no son queridos porque se los concibe como buenos, sino que son buenos porque son deseados o preferidos. La estructura de la autorrefutación es en cada uno de estos casos esencialmente la misma, a saber, la razonabilidad de tomarse en serio las afirmaciones y tratarlas como si le dieran a uno una razón para invertir tiempo en reflexionar sobre su contenido es inconsistente con dicho contenido. Y esto no es un truco lógico. El meollo del argumento es la distinción entre inteligencia y sensibilidad, entre las razones para la acción y meros impulsos espontáneos o pasiones. Uno comprende esa distinción solo atendiendo reflexivamente a los datos del deliberar y elegir propios. Los conceptos de razón para la acción, fin inteligible, sentido intrínseco y bien inteligido
se definen implícitamente entre sí, de manera algo similar a como lo hacen los conceptos de círculo, radio y circunferencia. Pero no se puede romper la circularidad de las definiciones sin tal atención reflexiva a los datos. La razón de que se tomasen como ejemplo la deliberación, la elección y la acción del escéptico ético fue simplemente que en este caso los datos eran tan cercanos que era imposible no verlos. Pero se habría podido tomar como objeto de reflexión cualquier otra acción humana deliberada. Es una cita larga, pero es el argumento completo que algunos que aquí mismo se llama un argumento dialéctico, porque no es que el valor de la verdad se pueda demostrar, es un valor autoevidente, pero sí se puede demostrar que quien niega ese valor, al tomarse en serio su propia negación, como algo inteligible y no meramente sentimental, se está refutando a sí mismo. El mismo ejercicio se podría hacer respecto de muchos otros temas típicos de la teoría de la ley natural en su confrontación con teorías rivales. ¿Cuál ha sido el resultado de este ejercicio de John Finnis? Y esto es lo interesante y entronca con el título de la ponencia, las disputas son irresolubles. El resultado ha sido que las disputas continúan, por supuesto, y siguen pareciendo irresolubles. Pero, al parecer, la teoría de la ley natural y el tomismo, por haber sido reformulados por John Finnis en clave analítica y con una nomenclatura adaptada a su auditorio, han resultado a lo menos inteligibles, aunque no compartidos, por sus colegas como Hart o McCormick, por mencionar dos ejemplos. Hart, en el prólogo a una de las colecciones de sus ensayos, dice, leyendo la teoría de John Finnis, yo no comparto su idea de valores básicos, autoevidentes, etcétera, pero cualquiera que sea esa teoría ética parece compatible con mi forma de positivismo jurídico. Ese es Hart. McCormick es mucho más entusiasta. McCormick dice que él comenzó a leer el libro cuando estaba en borrador y que no pudo parar de leerlo, dándose cuenta de cómo se abría una luz a la inteligibilidad de una teoría ética de la ley natural razonable. Y de hecho, en las últimas obras de McCormick, publicadas poco antes de su fallecimiento, él mismo elabora una suerte de teoría de la ley natural basada en parte en Finnis y en parte en un autor escocés del siglo XVIII, como compatible con su versión del positivismo jurídico, es decir, como un intento de dar inteligibilidad racional a las reglas del derecho. Por lo tanto, las disputas siguen siendo irresolubles, pero hay mayor inteligibilidad por esta forma de diálogo que adopta John Finnis. Veamos el segundo ejemplo, Alasdair MacIntyre. Otra vez, su contexto histórico-filosófico. Él viene más o menos de la filosofía analítica de mediados del siglo XX y del marxismo, especialmente tal como fue mediado por el existencialismo marxista de Jean-Paul Sartre. Esto lo cuenta el mismo MacIntyre en algunos de sus escritos. Se fue haciendo un experto en la historia de la ética y al estudiar tanto la filosofía analítica como a Sartre, él fue encontrando en el marxismo, sobre todo, una buena crítica del liberalismo político y de la ideología de la Ilustración. Pero le pareció insuficiente esa crítica, porque tanto Sartre como Alfred Ayer, por ejemplo, en el ámbito de la teoría analítica, terminaban diciendo que finalmente, en último término, todos los valores y los principios éticos fundamentales dependían de una opinión, y por tanto de una opción irracional. Y MacIntyre se da cuenta de que si eso es así, entonces cualquier elaboración argumentativa que venga después, en supuesta refutación del liberalismo o del capitalismo, tiene los pies de barro, porque se apoya en una opción irracional. Entonces, en sus estudios de la ética,
redescubre primero el aristotelismo, y sabemos que siendo ya mayor de 50 años, como después de los 55 años, terminó de adoptar una versión del neo-aristotélica como una alternativa mejor al marxismo en la crítica del capitalismo. Aunque él siempre dice que nunca ha abandonado su convicción de que la crítica marxista del capitalismo sigue siendo válida. Esto se puede decir tranquilamente hoy día, que no hay guerra fría ni nada. Es interesante que MacIntyre se convierta al aristotelismo reteniendo todas esas intuiciones críticas del capitalismo procedentes de su primera navegación, que ocupó la mayor parte de su vida, marxista. Y después sabemos que cerca de los 60 años de edad se convierte al tomismo y después al catolicismo, o sea, es como Finis, MacIntyre en ese sentido. Sin abandonar la crítica marxista de las sociedades capitalistas tardomodernas, dice, hay mejores perspectivas en la filosofía aristotélica y tomista, porque en esa filosofía se descubren unos fundamentos racionales últimos que no son materia de opinión, sino de verdad que se descubre. Y en ese proceso, MacIntyre también escribe tomando muy en cuenta los desafíos de lo que se ha llamado después postmodernismo, especialmente de la hermenéutica postnietzscheana, de Foucault sobre todo. ¿En qué se traduce su propuesta? Y después voy a leer unos párrafos. En una ética neo-aristotélica de las virtudes, defendida sobre todo en su obra Tras la virtud, que, según él, es la vía para recuperar una ética objetiva en el contexto de una cultura emotivista como la que tenemos nosotros. Y después, más tarde, una propuesta de replantear la ética de Tomás de Aquino como la mejor alternativa a otras dos teorías éticas rivales. Esto lo desarrolla sobre todo en tres versiones rivales de la ética. Esas otras dos versiones son el liberalismo de la Ilustración, que según MacIntyre, por lo menos de la primera Ilustración, mantiene prácticamente todos los preceptos morales heredados de la tradición judeocristiana, pero los priva de su fundamentación en la naturaleza humana, en una finalidad objetiva del ser humano, y al privarlos de esa fundamentación no son ya más inteligibles. Por eso piensa él que el proyecto ilustrado tenía que fallar necesariamente. Y la otra gran orientación de la ética con la que se confronta el tomismo es Nietzsche. Y MacIntyre dice, con Nietzsche y sus continuadores actuales, la ética se disuelve en genealogía y por lo tanto en la idea de que en realidad detrás de todo discurso ético lo que hay es una voluntad de poder. Esa idea destruye el diálogo moral, porque siempre que uno está conversando tiene que estar pensando ¿y qué voluntad de poder me está tratando de imponer esta persona a mí? En cambio, la actitud socrática es ¿cuánto puedo aprender yo de esta otra persona? Y ahí hay una opción radical que hacer. Sobre la ley natural, MacIntyre propone dos cosas, que es una gran paradoja. Primera, admitir que las disputas son de facto irresolubles. O sea, vamos a continuar en esta situación. Pero que es posible articular argumentos racionalmente concluyentes para mostrar la existencia y contenido de la ley natural. Fíjense la paradoja. Yo puedo pensar, este argumento es concluyente, y al mismo tiempo reconocer, pero esta persona, esta tradición filosófica, mientras tenga tales y cuales presupuestos, no va a poder aceptar este argumento. Eso no me impide a mí el pensar que el argumento es concluyente. Lo mismo que el que está al frente puede pensar, esta disputa no la vamos a resolver nunca,
porque el profesor Orrego tiene ilusiones ópticas en las que ve caballitos de mar flotando en el aire y viene humanos básicos, ¿no? Los dos vamos a estar en una disputa irresoluble, pero eso es compatible con pensar que el argumento propio es concluyente. Pero entonces MacIntyre se propone esbozar algunos argumentos que podrían ser estos argumentos concluyentes si se desarrollaran suficientemente. Y eso lo hacen distintas obras. Muestra la forma que podrían adoptar esos argumentos. Se trata de una forma dialéctica, porque, como hemos dicho también al hablar de Finis, en sí mismos los primeros principios de la ley natural son per se nota, es decir, autoevidentes. Algunos de los argumentos dialécticos de MacIntyre, por ejemplo, que a partir de la misma situación de controversia intelectual muestre los presupuestos éticos de esa controversia. Por ejemplo, el mutuo reconocimiento entre agentes racionales. Eso no presupone que tenemos una cierta igualdad como agentes racionales, y esa no es una tesis metafísica fortísima, y no está presupuesta acaso implícita en esta situación de discusión racional. O lo mismo, el que en esa situación de discusión nos presentemos recíprocamente argumentos basados en la razón y con la pretensión de que pueden convencer al otro, no por imponerle yo mi voluntad al otro, sino en la medida en que el otro los encuentre persuasivos por su racionalidad. ¿No presupone esto una racionalidad común? Y ese es un principio básico de la ley natural, la capacidad de la razón humana para reconocer el bien en el otro y para buscar la verdad. Hay otros presupuestos, por ejemplo, que por muy álgido que llegue a ser el desacuerdo, vamos a respetarnos la vida, al menos mientras estemos en esta mesa común. Después podemos tener un pugilato en otra parte, pero la discusión racional presupone el respeto de la vida, de la integridad física. Y MacIntyre va aún más lejos, dice, pero nadie puede llegar a ser un agente racional desarrollado como para mantener estas discusiones si no se le permite nacer, ser alimentado, educado y crecer hasta llegar a esa madurez. Y para eso necesitamos una institución como es la familia. Y por lo tanto, también esos elementos de la ley natural están, vamos a decirlo así, remotamente presupuestos. Y qué es un bien entonces la familia, qué es un bien la educación, y esos son bienes objetivos. MacIntyre dice, estos bienes, y por tanto estos principios de la ley natural, son universales e inmutables. Y algunas prohibiciones tienen que ser absolutas. Es decir, no se puede hacer una excepción a la prohibición de matar al inocente, porque si eso se hace, uno no va a intervenir en este tipo de empresas intelectuales pensando que en algún momento le podía caer la excepción a él. Leo dos pequeñas citas de MacIntyre. Dice, es crucial para la visión tomista que tales desacuerdos no son, en el sentido que Lewis da a esa expresión, asuntos de opinión, sino más bien cuestiones sobre las cuales la razón emite un veredicto decisivo, incluso si personas altamente inteligentes continúan en desacuerdo. ¿Cómo se puede llegar a esta convicción? En parte por estos argumentos dialécticos que usa MacIntyre, alguien que no estuviera completamente imbuido o que estuviera dispuesto a cambiar podría darse cuenta de que estos asuntos no son de mera opinión, sino que hay razones decisivas a favor del tomismo. Pero MacIntyre es bastante pesimista respecto de los argumentos abstractos. Él piensa que si las personas concretas no participan en prácticas humanas, sociales, en las cuales se ejercita la ley natural, por ejemplo un congreso como este, no van a ser capaces de comprender los argumentos tomistas. Y así en este artículo explica cómo es que solo en el nivel de la práctica podemos llegar a ser aristotélicos.
Dice MacIntyre, tenemos que empezar de nuevo y hacerlo volviendo al contexto social en el que aprendimos el uso del bien y sus afines. Lo primero que tuvimos que aprender fue cómo hacer las distinciones entre lo que deseamos y lo que vale la pena elegir, y entre lo que complace a los demás a quienes deseamos agradar y lo que vale la pena elegir. En forma característica y generalmente aprendemos a hacer estas distinciones a medida que emergemos a través de y desde la familia a la vida de una variedad de prácticas. Prácticas como las tareas domésticas y agrícolas, el aprendizaje del latín y la geometría, la construcción de casas y la fabricación de muebles, jugar al fútbol y tocar en una orquesta de cámara. Lo que podemos aprender solo en tales prácticas y a través de ellas es qué normas de excelencia existen en cada tipo de actividad y cómo deben ser disciplinados y transformados nuestros deseos y sentimientos. Y nuestras elecciones deben guiarse por normas de excelencia en cada tipo de actividad si hemos de lograr tal excelencia, y a través de ella los bienes internos a cada tipo de práctica. Entonces, el resumen del argumento es, en estas prácticas descubrimos que hay excelencias objetivas reguladas por unas normas a las cuales nuestros deseos se deben adaptar. Por lo tanto, el deseo, el sentimiento, no es la regla última del orden práctico. Y de ahí, con la acumulación de estas intuiciones y de esta experiencia práctica, se podría llegar a pensar lo mismo acerca de la gran práctica de vivir como un ser humano. El resultado del esfuerzo de MacIntyre hasta ahora ha sido, tal como lo dice MacIntyre, que los desacuerdos son irresolubles y que continúan. Pero es posible hacer comprender esos argumentos racionales a las personas que participen en las prácticas relevantes en torno a bienes humanos y excelencias objetivas. Como he dicho, desde jugar el fútbol hasta formar una familia, participar en un club social, etc. Y finalmente, dentro de esta segunda parte, Jean Porter, esto lo voy a resumir, no voy a leer la cita. El contexto de ella es bastante diferente al de los otros dos. Ella no está confrontándose con tradiciones tan contrarias a la de la ley natural, sino que es profesora de Christian Ethics en la Universidad de Notre Dame y escribe sobre todo tomando en cuenta la teología cristiana, tanto protestante como católica, sobre la moral. Es muy experta en Santo Tomás y en la escolástica medieval en general. Y curiosamente su propuesta tiene dos aspectos interesantes, pero que se apartan de la tradición más tomista. La primera no se aparta, sino que refuerza la teoría tomista, que el primer aspecto, que es que a partir de una teoría tomista de la ética de las virtudes, elabora también una teoría de la ley natural fundada en la metafísica. Eso es muy, muy tomista. Y en segundo lugar, actualiza a Santo Tomás reconociendo cuál era su postura sobre temas difíciles, como los absolutos morales, por ejemplo, y la ética matrimonial, pero arguye Porter que a partir de los mismos principios de Santo Tomás, actualizados con las nuevas perspectivas contemporáneas, se puede elaborar una ética de las virtudes que admite, por ejemplo, que no existen principios de ley natural sustantivos más allá de los primeros principios per se nota, que sean universales e inmutables. O sea, ella dice, por ejemplo, los 10 mandamientos no son universales e inmutables. Pueden cambiar según culturas que definan de modo distinto el concepto de asesinato, el concepto de mentira, el concepto de adulterio. Eso es definido culturalmente. Y por tanto siempre va a ser necesaria la prudencia para conocer el bien moral y por lo tanto, según ella, no hay absolutos morales. Eso choca claramente con MacIntyre y con Finis, que defienden la idea, la idea tradicional de los absolutos morales. Y por tanto, para Porter, que curiosamente en muchos aspectos lingüísticos está más cercana a Santo Tomás que Finis y que MacIntyre, la ética tomista que ella desarrolla es compatible con una ética matrimonial que, aunque esté esencialmente ordenada a la procreación, admita colateralmente la anticoncepción y las uniones homosexuales. Ella se da cuenta de que esto es inaceptable para Santo Tomás de Aquino, pero ella elabora argumentos para orientar la teoría tomista en esa dirección. Y el resultado ha sido, nuevamente,
el debate interior, al interior del tomismo. Jim Porter no ha tenido el influjo que ha tenido John Finnis o MacIntyre, pero en el ámbito teológico católico se suma a las corrientes de la teología progresista que intenta cambiar el magisterio católico sobre temas de moral fundamental, y especialmente de moral aplicada en los ámbitos más controvertidos como el del matrimonio. Y yo creo que se me fue el tiempo, así que voy a resumir la tercera parte, porque no quería pasarme de 45 minutos y ya voy en 46. Voy a resumir la tercera parte lo siguiente. Así como estas teorías de la ley natural se elaboran confrontándose con corrientes externas, la situación de disputas irresolubles también se da al interior de las teorías de la ley natural. Entonces la primera idea de esta segunda parte era mostrar cómo hay muchas teorías distintas. La segunda, mostrar que se dan esas distinciones por el contacto o influjo con filosofías rivales. La tercera, que cada versión del tomismo tiende a pensar que las demás se han contaminado con errores procedentes del kantismo, del utilitarismo, del proporcionalismo, etc. Y la cuarta idea, ya mía, que quiero proponer, es que las diferencias de lenguaje y de los modos de argumentar son evidentes cuando uno lee estos distintos autores. Pero mi tesis es que quizás no se trata de contaminación con errores opuestos. Eso puede darse, por supuesto, pero hay que demostrarlo caso a caso. Sino que también hay asimilación y reconocimiento de la parte de verdad en esas otras opiniones. Por ejemplo, Elizabeth Anscombe es la ejecutora testamentaria de Wittgenstein, uno de sus principales discípula, y que elaboró un pensamiento con toda la terminología analítica, pero muy inspirado en Santo Tomás de Aquino y muy aceptable para los tomistas actuales. Lo mismo con la nueva teoría clásica de la ley natural de Grisé, Finnis y Boyle. Ellos pueden estar influidos por la ley de Hume, por ejemplo, pero es para mostrar a un Santo Tomás que se toma en serio la ley de Hume y que no incurre en la falacia naturalista, como debe ser si cualquiera reconoce la lógica que tiene la ley de Hume. Entonces, la quinta idea es cómo abordar esta división interna en el tomismo. Y aquí yo aplico los modelos de Finnis y MacIntyre. Se trata de hacer avanzar la tradición tomista, resolviendo sus contradicciones internas o insuficiencias y asimilando verdades procedentes de pensadores no tomistas. Siguiendo, por una parte, el modelo de John Finnis, como John Finnis toma la teoría de la autoridad de Joseph Raz, toma la teoría de las razones para la acción de Hart, incluso la idea de razón pública de Rawls muestra cómo es, en parte, un reflejo de la aspiración clásica de la teoría de la ley natural de servir como un piso común a musulmanes, judíos y cristianos, una razón pública más allá de esas religiones. Toma en su famoso artículo sobre la ética discursiva de Habermas los elementos de Habermas que lo conectan con la filosofía del diálogo de Platón, etc. Ese es un proceso muy interesante de asimilación de verdades procedentes de tradiciones en competencia. Y también la propuesta de MacIntyre. MacIntyre tiene una propuesta ad extra que dice en lo siguiente. Se debería promover un conflicto obligatorio en los ámbitos académicos. Es decir, en la Edad Media había las cuestiones disputate, eran optativas, no era necesario participar en ellas. En la Universidad Liberal Ilustrada, cada vez se fue produciendo más que cada grupo desarrollaba su línea de investigación sin toparse con los grupos rivales. Y la única forma de salir de este impasse, piensa MacIntyre, es dar un paso más y decir, bueno, volvamos a la confrontación medieval, pero que no sea voluntaria, que sea obligatoria. Es decir, que estemos todos obligados a participar en la confrontación con los que piensan lo contrario que nosotros. Eso hacia afuera. Y hacia adentro de la propia tradición,
también un debate obligatorio para confrontar las propias contradicciones internas. Debatir las cuestiones específicas al interior de la propia tradición. Y lamentablemente lo que está pasando hoy día es que muchos tomistas de estas nuevas clases de tomismo siguen discutiendo con sus rivales externos, pero no se confrontan con otros tomistas, porque dicen, no, estos otros tomistas interpretan mal a Santo Tomás de Aquino, no tiene sentido que yo converse con ellos, y no conversan. Y el proyecto de investigación, con estos términos que yo estoy iniciando ahora, en un plan de 4 años, así que nos podemos ver el próximo año si quieren, es un proyecto en el que obligue al diálogo a tomistas que están contrapuestos unos con otros, para ver en qué realmente discrepan y en cuáles puntos las discrepancias son solamente lingüísticas o superficiales, y en los puntos en que realmente discrepan, a ver si se pueden encontrar argumentos que ayuden a superar esas discrepancias. Bien, muchas gracias. Bien, les recuerdo que la dinámica de las jornadas es, en primer lugar, la discusión entre los ponentes invitados y solamente de manera residual, según considere el chairman, podrá darle la palabra al auditorio. ¿Alguien de los académicos que forman parte del pool del seminario quisiera hacer algún comentario al profesor? Bueno, si no es el caso, yo sí. Ok. Sí. Sí, yo le quiero decir que lo he pensado muchas veces y lamentablemente no es un pensamiento original mío, porque hay un libro interesante de Stephen Tullman que se llama Los usos de la argumentación, en la cual él mismo propone la generalización de la jurisprudencia como método de razonamiento. Y por tanto, y esa intuición básica apunta a que todos los métodos de controversia están regulados de una manera que se asemeja a una disputa jurídica, ¿no? Y por lo tanto, si uno observa cómo eran las cuestiones disputate de la Edad Media, por ejemplo, también son conforme a reglas de lo que es un debate que podría ser ante un tribunal, ¿no? Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No siempre va a ser en forma tópica, porque la tópica, si uno también está la famosa obra de Theodor Fiebeck, Tópica y Jurisprudencia, parte de lugares comunes o de lugares comunes propios de una disciplina como puede ser el derecho u otra. Y eso en filosofía también se da. De hecho, es muy aristotélico partir de las endoxa, que son las opiniones difundidas, y al irlas examinando dialécticamente, ir separando lo que va quedando como una verdad más sólida de lo que van quedando como opiniones que no se sostuvieron a la luz del debate. Por lo tanto, a mí me gustaría mucho que hubiera más instancias de debate racional de esta forma, con conflicto obligatorio, es decir, se viene a exponer, pero también a debatir, a discutir, ¿no? El punto de partida, creo yo, son congresos como este, en los cuales personas de distintas orientaciones filosóficas participan en la misma mesa, ¿se entiende? Eso yo creo que eso se ha hecho siempre, pero MacIntyre se quejaba en alguna de sus obras de cómo las líneas de investigación en las humanidades, por hacerse muy especialistas, muy científicas, habían ido confinándose cada una a su terreno y por tanto evitando la confrontación, evitando el conflicto, bajo el supuesto de que la racionalidad ilustrada funciona de manera abstracta sin necesidad de confrontarse dialécticamente. Y eso yo creo que, como usted bien observa, se puede dejar de atrás aplicando algunas de las intuiciones que vienen de la teoría de la argumentación y del el modelo legal, jurídico, sí, de todas maneras. Sí. Muy bien. Jorge Fabra. Jorge. Pero antes de responder, yo quisiera aprovechar la pregunta de Jorge Fabra para darle las gracias por el esfuerzo que él ha hecho por las publicaciones
científica y por haberme invitado a escribir un capítulo de uno de los libros, una gran enciclopedia que él ha editado. Y aquí manifestar fundamentalmente un acuerdo con Jorge Fabra, porque yo creo en esta investigación que estoy haciendo sobre los debates tomistas, que muchas veces ocurre algo que es muy poco tomista, curiosamente, que es pensar si una persona tiene razón o no por si está de acuerdo o no con Santo Tomás. Pero los grandes tomistas de la historia, todos los grandes tomistas de la historia, han sabido decir cuándo están ellos mismos en desacuerdo con Santo Tomás, ¿no? Entonces, Francisco de Vitoria, en algún punto específico, sobre la interpretación de la legítima defensa, está en desacuerdo con Santo Tomás. Francisco Suárez, también. En la época actual, John Finnis, en algunos puntos, está en desacuerdo con Santo Tomás. McIntyre, en algunos puntos, está en desacuerdo con Santo Tomás. Por lo tanto, el argumento de su interpretación está en desacuerdo con Santo Tomás es muy secundario. No es lo relevante. Lo relevante es si el argumento nos lleva a establecer una verdad. Si eso es verdad y Santo Tomás pensaba lo contrario, Santo Tomás estaba equivocado, nada más. Porque Santo Tomás es un inspirador de una tradición en la cual es prioritario el valor de la verdad. Eso de entrada. Es decir, el mismo Santo Tomás rectificó algunas de sus posiciones, lo mismo que San Agustín, como se sabe, ¿no?, en sus retractaciones, rectificó algunas de sus posiciones anteriores, y por lo tanto, esa disposición a rectificar es parte del tomismo. Dicho eso, Santo Tomás tiene mucha autoridad, y el argumento de autoridad es el más débil de todos los argumentos en el ámbito racional, pero no es que no valga. Por lo tanto, la tradición de los argumentos de autoridad en una tradición de investigación sí influye un poco en la carga de la prueba. Entonces, el que la tradición no sea lo más importante, sino la verdad hacia la cual una tradición lleva, en mi opinión, no le quita una cierta importancia a la tradición. Y curiosamente, también en el siglo XX, esta tesis ha resurgido de la mano de Gadamer, sobre todo, porque en la orientación hermenéutica de la filosofía, esto en verdad y método es clarísimo cómo se muestra que el círculo hermenéutico de enriquecimiento de los sentidos en la comprensión de una realidad y de un texto, Kaufmann lo llama la espiral hermenéutica, hace que tengan valor no solamente los argumentos abstractos y descontextualizados, que le pueden dar un valor mayor o menor a una interpretación, sino también las tradiciones dentro de las cuales se realiza esa interpretación y las autoridades que definen los márgenes de esa tradición. Por lo tanto, yo me atrevería a decir, compartiendo plenamente la tesis básica, aquí lo que importa es la verdad. Santo Tomás mismo lo dice, nosotros estudiamos a los autores del pasado, lo que hoy día llamamos historia de la filosofía. Él dice, los autores del pasado, no tanto para saber lo que ellos pensaron, sino para conocer la verdad que ellos descubrieron. Esa es una frase casi textual de Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, eso mismo se tiene que aplicar ahora. Reconociendo que si, por ejemplo, si 800 años de interpretación de un texto de Santo Tomás le han dado un determinado sentido, y ese sentido parece ser el correcto, yo voy a necesitar mucha mayor argumentación, tanto para interpretar de un modo distinto a Santo Tomás, como para interpretarlo de ese modo, pero decir que se equivocó. ¿Por qué? Porque va a tener muchas inteligencias que han trabajado el problema detrás de esa interpretación. Y yo soy solo una inteligencia. ¿Se entiende, no? Entonces, pero al final, un solo hombre puede tener razón contra toda la humanidad. Eso también puede ser verdad. Y por lo tanto, el argumento de los números o del peso no es el argumento definitivo. Si alguien encuentra un mejor argumento,
aunque haya 800 años de interpretación en un sentido inverso, vale el mejor argumento. Esa es mi posición. Y es verdad que yo creo en cualquier exposición que se haga de estos problemas de controversia, se va a notar esa tensión. Y yo tomo nota porque cuando esto se elabore un poco más, se pueda publicar, yo creo que tengo que dejar claro este punto porque es el único que le hace justicia a lo que hizo Santo Tomás y a lo que han hecho los autores tomistas posteriores. Muy bien. Bueno, a mí me da mucho gusto tenerte aquí porque tengo algunas dudas que siempre me hubiera gustado preguntar. Tienen que ver mucho con problemas de verdad y sobre todo esta idea fundacionista que parece estar presente en el justnaturalismo de que hay verdades autoevidentes. Si yo emito el enunciado "los unicornios no existen", tengo un enunciado ontológico autoevidente. ¿En qué sentido? O sea, autorrefutatorio, perdón. Para yo poder predicar la no existencia del unicornio, necesito presuponer su existencia. Si no, ¿sobre qué predico la no existencia? Pero lo que me llama la atención es que a los enunciados que revisan la tesis de que hay verdades autoevidentes, se les esté considerando como si fueran autorrefutatorios. Cuando en realidad creo que el problema está en hablar de auto y evidencia. Porque el término evidencia lo que denota son razones a favor de una afirmación epistémica. Y si estoy diciendo que algo es autoevidente, está chocando con la idea de evidencia como la exigencia de razones para aceptar epistémicamente algo. Entonces, no sé en todo caso cómo se resuelve esto, que a mí me parece que es una paradoja, es un problema lógico importante. ¿Cómo se resolvería? Y por otra parte, he escuchado muchas veces la expresión verdad, 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 pero lo que no me queda claro es qué teoría de la verdad están suscribiendo. A mí me da más bien la impresión que hay un discurso muy postulatorio. Es una teoría de la verdad por correspondencia, parece que no vendría al caso. Es una teoría de la verdad coherentista, y si es una teoría de la verdad coherentista, sabemos que hay teorías y enunciados que son coherentes dentro de un sistema de proposiciones, pero toda la coherencia resulta ser falsa. Entonces, mi pregunta es, esta serie de problemas lógicos no me queda claro cómo pueden resolverse, qué teoría de la verdad, el problema de la afirmación o del postulado de que hay enunciados autoevidentes, cuando en realidad lo que se está pidiendo es díganos cuáles son las condiciones de verdad de los enunciados que ustedes emiten. Entonces pasamos a un problema epistémico cuando parece que el planteamiento que ustedes están haciendo es de carácter ontológico, pero creo que la exigencia de condiciones de verdad es más bien epistémico. Y por otra parte ya no es tanto una duda, sino algo que me llama la atención. Estamos en una etapa interesante en la que está en progreso la naturalización filosófica, la filosófica jurídica experimental, etcétera. Y escuchando el discurso he oído muchísimos términos que provienen de la psicología y pueden ligarse con la psicología cognitiva contemporánea. Hemos hablado de razón, de emociones, de teleología, de razonamiento práctico, y en ocasiones seguimos hablando de la división entre emociones y razón, pero resulta que tenemos toda una corriente de psicología cognitiva contemporánea experimentalmente fundada, pues que nos muestra que no hay distinción entre emociones y razón, sino que son una continuidad de un proceso común. Por otra parte, no sé cómo no estamos fundando esa idea de la consideración del otro en teorías de la mente que implican sistemas de neuronas espejo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no actualizar todo el discurso tan cognitivo que se tiene en el justnaturalismo con todo lo que está ocurriendo en este momento en las neurociencias? Se está intentando ya. John Mijail tiene una teoría universal de la moral que ha sido muy exitosa. El único problema con John Mijail es que se inspira en las ideas de Noam Chomsky, y entonces tanto la tesis del innatismo de Chomsky como la idea de que podemos generar distintas versiones de la moral a partir de reglas transformacionales con una misma estructura profunda, choca cuando se hace el contraste con culturas diferentes. Pero se va avanzando algo en ese sentido. Mi invitación sería, ¿por qué no consideramos o tomamos en serio hacer una teoría justnaturalista que sea fundada en las mejores tradiciones derivadas de la investigación científica? De otra manera, nos ubicamos en el debate preanalítico o en el estilo de hacer o proponer hacer conocimiento preanalítico, en el cual lo que tenemos son discursos especulativos que dan lugar a todas estas distintas tradiciones internas y externas,
sin tener criterios de decibilidad entre ellos, donde la decibilidad puede ser precisamente la naturalización. Gracias, Enrique, por las observaciones y las preguntas. Voy a comenzar por el final. Bueno, yo tengo aquí un tema autobiográfico, soy hijo de un neurofisiólogo y Ya aumentó mi duda. ¿Qué? Sí, no, el tema de... He crecido desde niño con las neurociencias dándome vuelta en la cabeza y siempre he pensado que lo propio de la tradición tomista es incorporar todos los descubrimientos que se van haciendo. Si un autor como Chomsky, por ejemplo, descubre la idea de unos universales lingüísticos totalmente transculturales, que pretendió encontrar. ¿Qué? Pretendió encontrar, pero... Sí. Fuera del inglés ya no le funciona. Son cosas que pueden tener, o sea, que dan un material para investigarlo y tendrá que confrontarse con otras antropologías o con otras lingüísticas, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la psicología. Yo no soy experto en psicología, por lo tanto, yo mismo no he hecho este ejercicio. Lo que quiero decir en respuesta a la pregunta es, lógicamente, los descubrimientos de la psicología tienen que incorporarse de manera crítica en una filosofía. Por ejemplo, yo creo que por mucha continuidad que se dé entre sentimientos y razones, lo que más va a hacer eso es reforzar la idea tan clásica de la unidad intrínseca entre lo espiritual, lo físico y lo biológico en el ser humano, lo cual refuerza la idea clásica de la ley natural como algo que no solamente se da en la mente, sino que también se da en las inclinaciones del aspecto apetitivo y biológico. Pero no anula, sino que hace incluso más exigente la demanda de que la razón práctica ordene las pasiones, ordene los sentimientos. Esa es una tarea que yo creo que hay que hacerla, yo no la he hecho, ¿no? Y por lo tanto es parte de la tarea que tienen que hacer los que se dediquen a hacer progresar la tradición del derecho natural. Yo no he encontrado en las cosas de divulgación científica nada que suponga como una perplejidad para la visión clásica de la antropología filosófica o de la teoría de la ley natural. No me parece. Es más, creo que actualmente la ciencia, la biología, por ejemplo, con todas las teorías de la información, en la biología está mucho más cerca del aristotelismo que lo que era la biología puramente mecanicista de hace 80 años, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que hacerlo, eso lo comparto, y creo que mientras más se incorporen los descubrimientos de la ciencia acerca de la naturaleza humana, mejor todavía, porque por ejemplo, estas investigaciones que se han hecho acerca de cómo los rostros de los bebés reaccionan ante la mentira, por ejemplo, y en distintas culturas y sin haber recibido educación antes. Bueno, eso para los que sostenemos que la moral racional hunde sus raíces incluso en inclinaciones prerracionales y biológicas, es un reforzamiento de una moral objetiva y además que está ordenada al bien de la persona y no solamente, no sé, a la maximización de todo el bien del universo, ¿no? Entonces, todo este tipo de descubrimientos, y como digo, yo los conozco solamente a nivel de divulgación, no los he cultivado de forma científica, creo que tienen que ser incorporados a una exposición actualizada de la ley natural. John Finnis lo ha hecho con algunos de los descubrimientos de la biología, en papers que no están traducidos, que son muy poco conocidos, ¿no? Y que son marginales a la discusión entre tomistas. Respecto de la primera observación, yo no me meto en problemas lógicos, no es mi área de especialidad. Sí me atrevería a decir que la teoría de la verdad que usamos en la tradición clásica es una teoría de la verdad como correspondencia, pero que hay que aplicarla por analogía, porque cuando hablamos de principios morales son realidades mentales que están en la mente, por lo tanto, ¿correspondencia con qué? ¿No?
en el desarrollo que hace MacIntyre es el precepto moral, lo que hace es conectar racionalmente lo que el individuo es cuando no está educado y desarrollado con el individuo maduro de la especie, lo que el ser humano podría llegar a ser si desarrollara sus potencialidades. Y por tanto, se puede decir que un enunciado de la ley natural es verdadero si se adecúa con esa conexión, o sea, si efectivamente sirve para que, siguiendo esa práctica, el animal humano adquiera su perfección. Si hay un precepto que le dice tome cianuro, es falso. Si hay otro que le dice cultive la amistad, es verdadero. Entonces, es una aplicación de la verdad como correspondencia por analogía, por una analogía bastante suelta, podemos decir. Pero no es meramente coherentista. No basta con que sea coherente consigo mismo una teoría ética para que desde la perspectiva de la ley natural sea una teoría ética aceptable. Puede ser muy coherente, pero psicopática, ¿no? Y lo último que me atrevo a comentar, porque hay varias de las cosas que has dicho que exceden mi campo de conocimiento y de experticia, es sobre la evidencia. Evidentemente, perdón, es una palabra inadecuada, muchos tomistas no la aceptan, porque tiene todas las connotaciones de lo que se ve casi como si fuera innato, ¿no? Y entonces, claro, lo que se quiere decir es simplemente que después de un proceso de experiencia y de inducción, se capta el bien sin necesidad de un razonamiento. Pero, claro, si evidencia se toma, como dices tú, como razones para aceptar epistémicamente algo, entonces no hay ningún punto de partida. Y como ha mostrado Kevin Flannery, por ejemplo, en su libro Acts Amid Precepts, lo que hace Santo Tomás en el ámbito práctico es paralelo a la filosofía de la ciencia de Aristóteles, en la cual la justificación de conclusiones que nosotros aceptamos se tiene que remitir a premisas que sean razones para aceptar esas conclusiones. Y en ese sentido corresponden al concepto de evidencia que tú mismo has dado ahora. Son razones que hacen evidentes esas conclusiones. Pero si esas razones a su vez no son evidentes, solo se pueden justificar si se llega a razones que sean más evidentes. Y como en la filosofía aristotélica eso no puede llegar a un proceso al infinito porque nada quedaría justificado, lo que desarrolla Aristóteles es en el ámbito especulativo se llega a primeros principios del conocimiento teórico, fundamentalmente el principio de contradicción, y otros muy, muy semejantes. Y lo que hace Santo Tomás es desarrollar el mismo esquema y decir, hay que llegar a algún primer principio que cualquiera que tenga experiencia suficiente para captar la noción de lo bueno, se dé cuenta de que eso es lo que debe ser proseguido y lo contrario es lo que debe ser evitado. Hay una discusión ahí sobre el fundacionalismo que es muy larga, ¿no? Acerca de si este esquema, ¿en qué sentido es fundacionalista ontológico? Y en qué sentido es una cuestión simplemente epistémica, que es lo que permite que las personas tengan conocimientos fundados. Pero es evidente que en todo este debate que yo he mostrado, hay filosofías alternativas, como las que primero abrazó MacIntyre, que le dicen no existe ese fundamento. Lo que hay es una opción inicial, es una voluntad lo que está al inicio. Y por supuesto, esa discusión es irresoluble, porque como bien dice MacIntyre, cualquiera que exponga este esquema aristotélico se va a encontrar con alguien que, según sus propios presupuestos, no es aceptable que algo tenga un fundamento último racional, ¿no? Bien, muchas gracias por estas observaciones también. Las voy a muchas gracias. Incorporar. Quisiera simplemente cerrar con un breve comentario. Cuando más joven, y quiero decir que todavía creo que puedo tener derecho cuando más, bueno, siempre podemos decir cuando más joven, empecé como analítico radical.
Bueno, con el tiempo uno madura, bueno, ya pasé a ser más bien constructivista, cognitivo y complejo. Y eso permite ver a la distancia cosas muy interesantes, que mucho de lo que se despreciaba como absolutamente metafísico en el pensamiento preanalítico, actualmente con precisamente los avances de las ciencias puede ser revisado de una manera muy importante. Entonces, por ejemplo, las ideas de Gadamer, de los esquemas de interpretación, de los preesquemas de interpretación, hoy pueden explicarse en términos de modelos mentales y esquemas cognitivos. Me parece ya desde esta visión que el justnaturalismo ha sido, en este momento es víctima de una caricatura posible, en la que se le remite inmediatamente al mundo de la metafísica y al mundo del esoterismo, etcétera, cuando en realidad lo que estoy viendo, y me da muchísimo gusto escuchar que tú lo ves también como algo posible de realizar integrando cosas, que puede dar para una reflexión muy importante en términos de una teoría de los derechos naturales de carácter evolutivo, donde quizá probablemente sus bases más firmes se encuentren en instintos de supervivencia y que implica desde luego todo este aparataje cognitivo que hoy día da cuenta de emociones, de razones prácticas, etcétera. Entonces, pues me da mucho gusto que podamos borrar y hacerle un poco más de justicia al justnaturalismo en los tiempos contemporáneos. Bueno, muchas gracias. Al contrario, a ti. Al contrario, muchísimas gracias a ti.